Recording in progress. Hola, buenas noches con todos. Yo también dije buenas tardes. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta clase. Buenas noches, bienvenidos a esta clase encuentro de la semana número 2. En esta semana, como saben, nos corresponde revisar el subtema de telefonía SIP, telefonía PRI. Principalmente nos centraremos en lo que es telefonía SIP. Para ello, vamos a seguir como siempre las diapositivas que están en la sección de aprendizaje de clase del bloque de la semana 2. Yo ya le tengo por aquí cargadas esas diapositivas y estas son las que vamos a seguir. La primera parte es sobre telefonía PRI y luego ya nos centramos en telefonía SIP, donde veremos la teoría necesaria para que después puedan ustedes hacer ya la configuración e implementación del ejercicio práctico con respecto a telefonía SIP. Antes de continuar, tal vez tienen alguna pregunta. No, no hay preguntas. Entonces, el objetivo de este subtema es analizar los protocolos y funcionamiento de las redes telefónicas digitales y luego las IP. Veremos telefonía PRI y telefonía SIP. Antes de revisar lo que es telefonía PRI, es importante recordar que para poder establecer llamadas mediante líneas digitales o incluso con líneas analógicas, se requiere enviar una señalización. Esta señalización que, como les digo, puede ser analógica, es básicamente enviando señales, por ejemplo, de DC o AC en un par telefónico tradicional. Así es como se hace en la PCTN. Pero también se puede hacer de forma digital o mediante paquetes IP. La señalización analógica es la que se realiza mediante indicaciones que son señales eléctricas, como les digo, señales en corriente continua y en corriente alterna. Y la señalización digital es una señalización en donde ya aquí hablamos de bits, conjunto de paquetes con bits que envían esa información de señalización. Existen dos modos en los que se puede establecer la señalización digital. El uno se conoce como el CAS, que es la señalización en canal asociado, y el otro en cambio es el CSS, que es la señalización en canal común. El nombre ya nos sugiere a qué se refiere. El CAS, cuando es canal asociado, se transmite la señalización en el mismo canal en el que viaja la información. En cambio, el CSS, que es señalización en canal común, aquí la señalización se envía mediante un canal separado. O sea que se deja un canal específico para enviar lo que se refiere a la señalización. Uno de los esquemas de señalización bastante utilizados, no solamente en telefonía convencional, sino también en telefonía móvil, es el sistema de señalización número 7. Este SS7 es un sistema de señalización ampliamente utilizado, ya tiene algunos años y aún se utiliza para las redes actuales de telefonía, como digo, no solamente telefonía convencional, sino también telefonía móvil. Los sistemas GSM, por ejemplo, utilizan sistema de señalización número 7. Tiene por ahí sus vulnerabilidades, se puede básicamente hackear o vulnerar y de esa forma, por ejemplo, enviar un SMS que va dirigido a un equipo, poder direccionar un SMS hacia otro. Gráficamente aquí podemos ver estos dos modos de señalización. El que está en la parte de arriba, ¿cuál sería? ¿El CAS o el CSS? ¿Qué dicen ustedes? El CAS. El CAS, ¿no es cierto? Porque dice que por el mismo canal donde va el tráfico, la voz digitalizada. Imaginen que están haciendo una llamada, entonces la voz se digitaliza y se envía mediante información binaria por en este caso, un par de cobre. Entonces, mediante ese mismo par de cobre se envía la señalización. Ese es el CAS. En cambio, el CSS, que es el que más se utiliza,
Como se puede ver, el tráfico va por un canal y en cambio la señalización va por un canal distinto. Aquí hay que tener en cuenta en la parte de abajo, no es que son dos pares de cobre, sino que se refiere a que son canales lógicos. Sí, de hecho, veremos luego en telefonía PRI que se pueden multiplexar decenas de canales dentro de un mismo par de cobre, pero esos canales entonces son canales lógicos. No es que hay 30 pares telefónicos instalados a un usuario. Ya, entonces ahora sí vamos a lo que es telefonía PRI. PRI hace referencia a una interfaz de tasa primaria, sería la traducción, que es prácticamente una forma en la que se pueden transmitir canales de voz, pero con información digitalizada. Entonces, la telefonía PRI tiene una arquitectura, como pueden ver aquí. Se basa en lo que es el uso del par de abonado telefónico. Se sigue manteniendo ese esquema. Aquí podemos ver lo que es la topología de la ISDN o la Red Digital de Servicios Integrados que les comentaba en la sesión anterior. Sí, este sería el acrónimo en español. Es la que se planteó para poder establecer estas conexiones. Entonces, mediante esos canales ya no solamente se pueden transmitir paquetes de voz, sino también datos o internet. En este esquema se ve que aquí está la red de la central o del operador. Aquí tenemos dos alambres en la oficina central, o sea, un par de abonado, un par de cobre. Por aquí tenemos adaptadores de red y los NT son los terminales de red en realidad. Para lo que es la red de usuario, que sería esta parte de acá, en cambio se utilizan cuatro alambres. Entonces, debería haber un elemento que haga esa conversión de una señal que le llega con un par de cobre o dos alambres a una conversión de cuatro alambres. Sí, como podemos ver aquí. Esta conexión ya con cuatro alambres o dos pares de cobre es la que se utiliza para el usuario. Aquí este T1, T2 son los equipos terminales ya que soportan directamente esta tecnología ICDN, pero por ejemplo acá tenemos un PC que no incorpora esa tecnología, entonces se requiere un adaptador. Este TA sería un adaptador para poder conectar a este dispositivo que en principio no tiene conexión con la ISDN, pero mediante este adaptador se soluciona eso. Recuerden que ahora, como estamos hablando de una tecnología digital, ya no solamente hablamos de paquetes de voz que se transmiten por esta red, sino también puede ser datos, puede ser el servicio de fax o el servicio de video. Esta red, como ven, todavía se basa en el uso de par de cobre, entonces también la tendencia es que prácticamente desaparezca, porque hoy en día la tendencia es utilizar telefonía SIP. Igual para lo que es Internet, se puede utilizar medios como lo veíamos en la sesión anterior, como fibra óptica, que son más eficientes. En este esquema de telefonía PRI, se tienen dos accesos en realidad. La red digital de servicios integrados tiene dos accesos. El acceso básico, que es el BRI, y el acceso primario, que es el PRI. Y es como dos versiones de la red digital de servicios integrados. El más extendido y el que tiene más soporte, como ven, es el PRI. Por eso es que se le llama en general telefonía PRI. En el acceso básico BRI se tiene lo que serían en total tres canales. Los tres canales son lógicos, como les digo, no es que son alambres físicos que van al abonado. Es un par de cobre en donde se multiplexan, en el caso de BRI, tres canales lógicos. Y en el caso de PRI, 31 canales lógicos. De los tres canales que hay en el acceso BRI, se tiene un canal que es para señalización. A ese canal se le llama canal tipo D en el estándar. Es un canal de 16 kbps. Y en cambio, los canales B, que son los canales ya de datos de usuarios, para voz o para datos, también puede ser. Sí, voz o datos se podrían allí utilizar para los dos casos.
Esos canales, en cambio, son de 64 kbps. O sea que si hacemos el cálculo del ancho de banda aquí, este canal es de 64 kbps, este canal también es de 64 kbps y este canal es de 16 kbps. ¿Cuánto nos quedaría el ancho de banda total? O la tasa de transmisión. 64 por 2 más 16. 144. 144, que es este valor que pueden ver aquí. Este acceso BRI, por ejemplo, para un usuario que máximo requiera 2 líneas telefónicas, entonces se le podría asignar un acceso BRI, ¿sí? Porque solamente necesitaría estos 2 canales. En cambio, con PRI igual tenemos un canal D, en este caso el canal D que es para señalización, es de 64 kbps. Y los 30 canales tipo B, que son los canales de voz o datos, todos son de 64 kbps. Cada uno, ¿no? Tiene 64 kbps. Entonces aquí el ancho de banda sería 64 por 30 más, bueno, 64 por 31. ¿Cuánto es 64 por 31? 1984. Ajá. 1984 kbps, que es este valor de aquí. Sería la capacidad máxima que le podría conectar en ese entonces el operador a un abonado. Aquí, por ejemplo, una desventaja de esto acceso PRI, si bien es cierto, tiene múltiples canales. Por ejemplo, una empresa requiere 20 canales de voz. Entonces le podría proporcionar este acceso mediante PRI. Aquí puede asignarle, como ven, hasta 30. El problema es que independientemente si necesita 20 líneas, esas 10 que sobran, igual el operador le cobra. No es que solo le cobra por las que está usando, sino por el total que se tiene capacidad en este acceso PRI. Sí, aunque quisiera, por ejemplo, 5 líneas. El BRI no soporta porque son máximo 2. Necesitamos un PRI. Con PRI 5 y las 25 que faltan, pues simplemente no se utilizaría en ese caso. Se podrían expandir más adelante, pero la empresa finalmente, como digo, les cobra por todos los 30 canales lógicos que se tiene disponible acá. Podemos observar que tanto en BRI como en PRI es una conexión con señalización CCS, o sea, una señalización en canal común. Sí, los 30 canales de datos tienen un canal común tipo D. Acá los 2 canales de datos tienen un canal común tipo D. Eso es telefonía PRI. Es una tecnología ya digital que permite multiplexar múltiples canales mediante un par de cobre. Ventajas: no depende del ancho de banda de datos para admitir llamadas de voz, ¿sí? Porque se podría dedicar un canal para voz o uno o más canales, que serían las líneas que requería el usuario final. Alta calidad a través de una estructura dedicada. Sí, se puede garantizar servicio porque, como ven, son canales lógicos dedicados para voz o para datos. No es como una conexión a Internet, en donde ahí hay tráfico, paquetes IP que pasan por distintos elementos con distinta prioridad. Contras de PRI o desventajas. PRI tiende a ser costoso de implementar y actualizar y requiere un servicio telefónico mensual costoso, como les mencioné. Sí, especialmente PRI, porque es el que tiene más canales, 30 canales tipo B. Puede requerir contratos a largo plazo con compañías de telecomunicaciones. Eso ya era un modelo de negocio, pues, de los operadores. En principio, cuando todavía la telefonía IP estaba evolucionando, se podía tener una red, una especie de red híbrida, conjuntamente entre PRI y telefonía IP. Entonces, por ejemplo, organizaciones con infraestructura PRI, que ya estaba instalada, y acceso limitado a conectividad a Internet de fibra óptica o ancho de banda suficiente para admitir teléfonos basado en IP. Sería una opción en la que se podría utilizar PRI. Y también implementaciones híbridas de enlaces PRI y SIP.
Entonces, por ejemplo, las organizaciones podían utilizar la tecnología PRI para lo que son llamadas locales, mientras que para llamadas internacionales o de larga distancia se podría requerir, en cambio, ya comunicaciones utilizando SIP, que es lo que vamos a ver más adelante. Esta era una opción, pero ya les digo que hoy en día básicamente esto ha desaparecido ya lo que es el acceso PRI. Lo que prima principalmente hoy en día sería telefonía SIP, que es lo que nos vamos a centrar ahora. ¿Preguntas? Dígame, Víctor. Magíster, no tengo preguntas en realidad. Más bien quería pedirle un favor. Acabo de llegar a mi domicilio. No sé si me permite conectarme en la laptop. ¿Me puede aceptar conectarme ahí? Ahorita estoy en el celular. Sí, sí, conéctese nomás. Muy gentil, ya está. Gracias. ¿Algo más? Ujú. Telefonía. Sí, 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 claro. Una empresa, por ejemplo, podría requerir para el servicio no solamente de telefonía, sino también para servicios de datos, servicio de fax, servicio de video, este tipo de conexión. Básicamente, mira, la arquitectura ya soportaba, por ejemplo, acceso a Internet también. Si es que esto estaba conectado a la central a Internet, entonces podía tener acceso, pero con canales súper básicos, 64 kbps. Obviamente, si combinamos varios de estos canales, entonces podemos aumentar la capacidad, pero aún así, ujú. Sí, sí, aunque esto es diferente, sí, sí, aunque esto es diferente, por ejemplo, a ADSL que veíamos en la sesión anterior. Era como una opción distinta a ADSL, pero que también estaba disponible. Vamos ahora sí con la tecnología que principalmente hoy en día se usa y que ustedes tendrán que hacer un ejercicio práctico de esto, que es telefonía SIP. SIP en realidad es un protocolo, significa protocolo de inicio de sesión. Es un protocolo que, como su nombre lo dice, se encarga de enviar mensajes para gestionar distintas sesiones. Sesiones ya sea para servicio de voz, para servicio de mensajería, para servicio de datos, servicio multimedia, etcétera. Eso es lo que hace en sí el protocolo SIP, que no solamente se usa en telefonía, también se utiliza en otros servicios en Internet. Pero en general a lo que es la telefonía como tal, IP, se le conoce como telefonía SIP porque hace uso de este protocolo. Ya veremos que finalmente el tráfico de los paquetes digitalizados de voz no viajan en el protocolo SIP, sino viajan en otros que son de transporte, como el RTP y el de retroalimentación, que es el RTCP. Esos se usan en capa de transporte. La telefonía IP, pues es una aplicación, como sabemos, y que se conoce como servicio de voz sobre IP. También se puede transmitir voz mediante LTE, voz mediante 5G, que hoy en día también está habilitado. Eso sería transmisión de voz utilizando conexiones celulares. Si es que hablamos de voz sobre IP, pues estamos hablando de redes en donde los paquetes viajan mediante Internet. Este tipo de telefonía permite realizar llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras redes de paquetes utilizando computadores, gateways, teléfonos estándar o incluso softphones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Instalar un software en su teléfono para poder tener un dispositivo que acepta llamadas SIP. Permite realizar o recibir llamadas SIP. Sí, eso se puede hacer con software, por ejemplo, el Soiper, el 13X permiten instalar un softphone.
En una red orientada a la conmutación de paquetes, entonces es necesario establecer políticas de calidad de servicio acorde a los requerimientos del sistema. Eso es importante porque miren que si hablamos de IP, aquí los paquetes pueden viajar por distintas rutas y prácticamente los parámetros que se puedan medir en cuanto a latencia, jitter, pérdida de paquetes, eco, ya dependen de cómo está la calidad de la conexión. No es una red dedicada a lo que es telefonía en este caso, sino que se utiliza para múltiples servicios. Eso es Internet. Entonces hay una serie de problemas que se deben resolver y para ello hay parámetros que se miden como los que ven aquí. La latencia o el retardo. La latencia está claro que es el tiempo que tarda un paquete en llegar desde el origen hasta el destino. Sí, a eso llamamos latencia. El jitter, en cambio, es la variación del tiempo de llegada de los paquetes causada por la congestión de red, pérdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes. Jitter y latencia no es lo mismo. Por ejemplo, fíjense, pongamos una red. A lo que llamamos Internet es una serie, como saben, de redes interconectadas. A su vez, esas redes están gestionadas por routers interconectados. En ese sentido, los paquetes pueden viajar por esas diferentes rutas. Ustedes entiendo ya cursaron algunos niveles de Cisco, entonces esto lo tienen claro. Asuman que un paquete, por ejemplo, cada paquetes que se están generando, llamémosle 0, 1, etcétera, podrían viajar por diferentes rutas, de acuerdo a cómo estén las tablas de enrutamiento de estos routers y también de acuerdo a la congestión que se tenga en esas interfaces. Entonces podría suceder que en una transmisión, por ejemplo, de paquetes de voz en telefonía, estos son paquetes de voz digitalizados que viajan mediante IP, por supuesto, porque es Internet, puede darse el caso que el tiempo en el que lleguen estos paquetes sea un tiempo desigual. Por ejemplo, aquí está la definición, dice la variación del tiempo de llegada entre los paquetes. Incluso un paquete que se envió antes puede llegar después al receptor. En el receptor siempre hay que sincronizarlos antes de poder reproducir, en este caso, los paquetes de voz. Ya. Ese tiempo, esa variación en la que están llegando los paquetes al receptor, imaginen que estos son los tiempos. Unos llegan en este tiempo más seguido, otros llegan más separados al receptor. Estos tiempos que no son iguales hacen que el jitter aumente. Si los paquetes todos llegaran con el mismo retardo o con el mismo delay entre ellos, entonces diríamos que el jitter es 0. Pero en una red normalmente estos tiempos varían, como menciono, en función de las rutas por las que pasa. Eso es el jitter. La pérdida de paquetes son omisiones realizadas al no llegar a tiempo el paquete al receptor. Sí, está claro que en una red puede que un paquete se descarte. Depende de los protocolos que se usan. Hay protocolos que son orientados a conexión, no orientados a conexión. ¿Cuál es un un protocolo orientado a conexión? Es muy conocido. Es un protocolo que se utilizaría, por ejemplo, para enviar paquetes IP con información de un archivo. Le envían un archivo por una red de Internet. Entonces, si se pierde un paquete, se necesita que reenvíe. Ese es un protocolo orientado a conexión. ¿Recuerdan cómo se llama? El TCP. TCP. Ese es el TCP, correcto. Y el otro, en cambio, el no orientado a conexión, es que están viendo un partido por streaming y se pierde un paquete o una serie de paquetes. No necesariamente se solicita el reenvío, sino que se reproducen los paquetes que siguen. ¿Ese es cuál? El UDP. El UDP. Sí, recuerden, esto es orientado a conexión y el UDP es no orientado a conexión. El eco es la reflexión retardada de la señal acústica original. Sí, este eco en comunicaciones de voz
se percibe, ¿no? Y puede generar molestia en lo que es la calidad de servicio que se tenga, o más bien la calidad de experiencia que se tenga sobre la red que se está utilizando. Si hablamos de telefonía, entonces el eco se podría percibir al momento de realizar una llamada. Como que los paquetes llegan desfasados, entonces se reproducen después o se reproducen en los tiempos que no corresponden porque tuvieron un alto retardo y a eso le llamamos eco. Estos parámetros son los que se consideran para poder luego ajustar adecuadamente la red a diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, en este caso, el servicio de telefonía de voz. Sí, ya veremos que con RTP y RTCP se utiliza para reenviar esta información a los transmisores y de esta forma ajustar, por ejemplo, el códec que se está utilizando para digitalizar esas señales desde el transmisor al receptor. Aquí podemos observar que en telefonía de voz sobre IP o VoIP existen una serie de protocolos que se utilizan. Esos protocolos pertenecen a distintas capas, tanto el modelo OSI, que es el de 7 capas, o el modelo TCP/IP. Aquí, ¿en dónde pueden ver al protocolo SIP? Estamos viendo telefonía SIP. ¿En dónde lo ven a ese protocolo? Búsquenle aquí. ¿En qué capa está? Aplicación. ¿De internet? No, no está en internet. De aplicación está. Sí. En la capa de aplicación podemos ver una serie de protocolos y dentro de ellos está SIP. Aquí también está el MPLS que lo veremos después en la semana 3. Esto que ven aquí, G729, G723, G711, H323, son prácticamente códecs que se utilizan o algoritmos que se utilizan para poder digitalizar los paquetes. Pero dentro de la capa de aplicación, fíjense que está SIP, porque es el que se utiliza para gestionar las sesiones. En cambio, para el transporte de los paquetes de voz se utiliza TCP/UDP, principalmente UDP, que es el que lo vemos aquí en la capa de transporte. Y aquí también está pues el RTP. El RTP es en realidad el que transporta los paquetes digitalizados. Y el RTCP no está aquí, pero el RTCP es el que se utiliza para enviar retroalimentación a los transmisores y de esa forma se hace un ajuste en la conexión. Eso no solamente se usa en telefonía, como digo, sino también puede ser para transmisión de video. Utilizar diferentes tipos de códecs que se ajusten a la calidad de la red por la que se esté transportando. ¿Qué es esto de los códecs que les menciono? Para que una señal pueda ser transmitida por la red IP, está claro que debe ser digitalizada, porque finalmente en un paquete IP hay un segmento que corresponde al bloque de datos, o sea, los bits, entonces debe estar digitalizada esa señal. Aparte se debe comprimir para eliminar redundancia y también se codifica. Para ello, pues se utiliza una serie de algoritmos matemáticos. A estos algoritmos matemáticos les llamamos códecs. Sí, estos códecs en telefonía tienen diferentes características y los más relevantes los podemos ver en esta tabla. Sí, aquí están, fíjense los que estaban aquí en esto. Capa de aplicación, los podemos ver acá. Esta es la nomenclatura que se tiene en el estándar para los códecs. De hecho, ustedes pueden buscar en internet, googlear cuál es el códec correspondiente y revisar todo el detalle de cómo está configurado. Los códecs, repito, son algoritmos matemáticos y evidentemente están estandarizados para que cualquier dispositivo que ocupe ese códec funcione de igual forma. Los códecs finalmente son los que vienen, si es que es un softphone, o sea, un software en el teléfono que ustedes instalan con Soiper para hacer llamadas con telefonía IP. Al momento de descargar ese software Soiper y ya viene el códec.
Es que es la versión libre de Soy, solo les viene el G711, que es el gratuito. Pero si es que es alguna versión pagada con Soyper mismo, ahí sí ya pueden utilizar los demás que están acá, que tienen unas ventajas. En un teléfono IP físico que ustedes pueden comprar, ahí también pueden revisar el datasheet y les dirá cuál o cuáles de estos códecs soporta. Depende del fabricante también, que soporte uno u otro. Normalmente todos soportarán el G711, porque ya veremos después que es un códec gratuito. Al menos uno deberían soportar, evidentemente, que sería el G711. En esta tabla podemos ver lo que es información de códec y también el cálculo del ancho de banda que ocupa por parte de la red. Aquí, por ejemplo, en esta primera columna podemos ver el bitrate que genera este códec. Sí, de cuánto es la tasa de bits por segundo que necesita. Estamos hablando de que lo que hace un códec este es más fácil porque, por ejemplo, este códec G711 no comprime información. Una señal, una señal de voz se digitaliza y se consideran frecuencias de hasta 4 kilohercios, que es el ancho de banda que se genera al momento de hablar. Sí, máximo 4 kilohercios. Entonces se considera esa frecuencia de la señal. 4 kilohercios. Ahora, hay un teorema de Nike que se llama, ustedes en telecomunicaciones lo deberían conocer. ¿Saben cuál es el teorema de Nike? ¿Qué dice? Que la frecuencia de muestreo debe ser igual a ¿cuánto? O mayor o igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? La frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal. Eso dice Nike. Esto es para no perder información. O sea, en este caso, si tenemos una señal de 4 kilohercios, mínimo hay que muestrarla a 8 kilohercios. Mínimo, para no perder información. Muestrar es tomar, eso lo verán en comunicaciones seguramente, tomar partes de la señal para tener una señal discreta y luego digitalizarla. Eso es muestrar. Si es que se toman frecuencias de muestreo menores, se pierde información. Y si se toman mayores, en este caso 8 kilohercios, aumenta la calidad de la señal, porque estamos tomando más información. Sí, pero el mínimo debe ser de 2 veces esa frecuencia. Justamente en el G711 se considera ese mínimo. Por lo tanto, la frecuencia de muestreo es de 8 kilohercios. Por cada bit se utiliza para la codificación perdón, por cada muestra, no es por cada bit. Por cada muestra, si aquí hablamos de 8000 muestras, pues 8 kilohercios. Por cada muestra se consideran 8 bits o un byte. Entonces, si hacemos el cálculo, nos queda 8 por 8, 64 kbps. De ahí sale este 64 kbps. Entonces, lo que hace este códec es primero muestrea, luego codifica con 8 bits por muestra y no hace ningún tipo de compresión. Este códec G711 no comprime nada. En teoría no hay pérdida de información porque el hecho de que se comprima la información eliminando redundancias hace que se pierda cierta calidad. En teoría, con el G711 no hay ese proceso de compresión, entonces no hay pérdida. Sí, pero eso como ven lo hace el códec. Al momento de revisar ese algoritmo correspondiente al códec, verificarían que se hacen estos pasos. Pasemos a la última columna donde podemos ver en cambio el ancho de banda que se requiere. Este G711, que es el que no comprime nada, necesita de 87,2 kbps de la red. O sea, por cada llamada que se esté generando, se requieren 87,2 kbps por llamada. Sí, entonces, imaginen, hagan el cálculo ustedes, van a tener unas 50 llamadas en su red. ¿Cuál es el ancho de banda que se requiere tener disponible de esa red para que funcione este servicio de voz?
porque como estamos en Internet, también habrá los otros servicios, el servicio Internet tradicional, que también estará ocupando esa red Ethernet. Para requerir menor ancho de banda, entonces por eso están los códecs, que normalmente son códecs de pago, que ven aquí, el G723.1, dos versiones, el G726, G728, G729. Fíjese cómo la tasa de codificación disminuye. Eso quiere decir que como es menor a 64 kbps, quiere decir que están haciendo un proceso de compresión. El de acá tiene 10 veces menos, como ven, 6,4 kbps, 5,3, que es el menor, de hecho, el G723.1. Hay una de 32, de 24, de 16, otra de 8 kbps de lo que es tasa de codificación. Eso está asociado luego, si volvemos a la última columna, con el ancho de banda que requieren por parte de la red. Si nos fijamos aquí, el que requiere un menor ancho de banda sería el tercero, ¿no? El G723.1, que justamente es el que tiene la menor tasa de codificación. Este es el que requiere menos ancho de banda de la red, pero es un códec de pago. Se requiere una licencia para poder utilizarlo, ya sea a nivel de software o a nivel del equipo que ustedes compran. Claro que no. Cuando compran el equipo ya vienen los códecs instalados para que soporte. Probablemente el costo sea mayor de ese equipo, si es que soporta un códec que tenga licencia. Algo más que podemos ver en esta columna es un parámetro conocido como el MOS, que es prácticamente una medición de la opinión que se percibe por un usuario al momento de utilizar estos códecs. Esto se hace una encuesta. Yo les doy, por ejemplo, un teléfono para hacer una llamada entre una conexión utilizando a cada uno de estos códecs y ustedes llenan la encuesta indicando cómo percibieron la calidad de llamada. ¿Hubieron cortes? ¿No hubieron cortes? ¿Se percibe distorsión, retardo, etcétera? Entonces hacen una evaluación, si es algo, como ven, subjetivo. ¿Cuál es el que tiene la mejor calificación? El G711, porque en teoría es el que no comprime nada. Pero hay, por ejemplo, el G723.1, que tiene una valoración de 3.938 en las dos versiones. Es una calificación relativamente buena, cercana al 4.1 que tendría el que no comprime nada, pero que requiere un menor ancho de banda. Sí, igual por acá hay otro. El más cercano, de hecho, es el G729, que es el que tiene una valoración de 3.92, comparado con 4.1, que es el códec que no utiliza compresión. Sí, a eso nos referimos con los códecs. Y ustedes cuando hagan el ejercicio práctico de la semana 2, podrán utilizar el Wireshark para poder medir o sí, podrían medir y conocer cuáles son los codes que se están utilizando. Ahí en la captura de paquetes con el Wireshark se muestra. G711 normalmente es ese porque es el libre. Y luego si es que tienen, por ejemplo, algún dispositivo que está con soporte a estos códecs, también se podría utilizar. O un softphone que les vino con una versión de prueba de estos códecs de un mes y hacen el ejercicio con ese softphone, entonces podría también mostrarse uno de estos códecs. ¿Preguntas? ¿Tienen claro lo que es un códec? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Sí. Ahora aquí les explico un poquito más qué es la definición ya puntual para cada uno de ellos. El G711, recuerden, es un códec que carece de licencia, o sea que es gratuito. Es uno de los más usados, es decir, en todos los dispositivos, ya sea físicos o softphones, viene instalado. Existen dos variantes geográficas, porque hay distintas formas en las que se hacen estos procedimientos que les mostraba acá
codificación y muestreo. Entonces, existe el que se desarrolla para Europa, que es el con la ley A, y para el resto del mundo, Europa y el resto del mundo, ley A, y para Estados Unidos y Japón, en cambio, ley MIO. Aquí dependerá de dónde compran el equipo o en dónde se desarrolló el softphone, cuál de estos va a soportar. No utiliza compresión, como ya analizamos, por eso es que ofrece la más alta calidad de voz, pero desventaja es el que consume el mayor ancho de banda. Esto sería un problema, si es que es una red con recursos limitados, sería un problema utilizar este códec. Va a saturar la red que no solamente está utilizando para telefonía, sino para otros servicios. Luego el G729 es un códec de pago. Aquí lo veíamos en la tabla al final. Es un códec de pago, aunque aún así es el más utilizado para comunicaciones de voz sobre IP, porque como les decía, ya viene incluido en la mayoría de teléfonos IP que se encuentran en el mercado. Me refiero a los equipos físicos que ustedes compran como teléfonos IP. Prácticamente en el valor que pagan ya estarían pagando también por el uso de esos códecs. El problema es que si se quiere utilizar el G729, no es gratuito o no viene en los softphones. En el Soiper, en la versión libre, no viene disponible. Si hay una opción donde le dice que pague un valor para así poder utilizarlos. O sea que hay que comprar la licencia, ¿no?, a nivel de softphone. Al no tratarse de un códec libre, exige para su uso que los dos extremos de la llamada tengan disponible esa licencia. Esto es claro porque si ustedes hacen una llamada entre su teléfono, aunque le instalaron el Soiper, y un teléfono IP físico que soporte el G729, no se va a poder utilizarlo si es que acá no está habilitado. Debería habilitarse en los dos. En ese caso se utilizará el G711. Al inicio siempre, ya veremos los mensajes zip, al inicio siempre se gestiona cuál es el códec que se puede usar. Si fuera este el caso, el G729 se lo descarta y se pasa al G711. Si es que sí estuviera disponible, ahí sí la gestión sería con el G729. El G723, que también lo vimos aquí, en dos versiones, mantiene un equilibrio entre lo que es un reducido consumo de ancho de banda y una óptima calidad de audio. Sí, esto se hace ideal para su uso en llamadas de voz sobre IP a través de red pública. Características que tiene: alta compresión con audio de alta calidad. Sí, ya vimos aquí que tiene un buen nivel de compresión, hasta de más de 10 veces comparado con el G711. Se puede usar con acceso telefónico y en entornos con poco ancho de banda, ya que funciona con una tasa de bit muy baja. Desventaja es que requiere más potencia de procesador, porque claro, hacer todo esto ya saben que es un algoritmo matemático que se está ejecutando, y hacer eso requiere capacidad de procesador en el dispositivo que se use. Vamos con los protocolos de voz sobre IP. Los protocolos que se utilizan en el servicio de voz sobre IP se clasifican en dos categorías: los que son de administración de ruta y los que son de señalización como tal. Entre los que son de administración de ruta, o sea, los que se utilizan para transportar los paquetes o para enviar retroalimentación, está el UDP, que ya lo conocían ustedes. El RTP quizás no, pero es el protocolo en tiempo real, se llama RTP. Y el RTCP, que es complementario al RTP, porque lo que hace es enviar retroalimentación del receptor a los transmisores. Eso hace el RTCP. Sí, por RTP se envía el tráfico del punto A al punto B. Y del RTCP se envía desde el B hacia el A una serie de parámetros que se pueden utilizar para hacer un ajuste en el códec utilizado. El protocolo de señalización, en cambio, son los que, como su nombre lo dice, se utilizan para enviar información de señalización entre los nodos que están involucrados en esta red de telefonía SIP. Entre ellos está el H323,
está el ZIP, está el H248, o también llamado Megaco, y el MPLS, que lo veremos en la semana 3. Lo que vamos a ver ahora en telefonía ZIP, pues está claro que es este protocolo. ZIP es un protocolo de señalización, como les dije al inicio. Los paquetes se enviarán por acá por RTP. Veamos aquí en esta imagen. Sí, fíjense la relación que hay. En esta línea azul tenemos la señalización que se envía mediante ZIP. En cambio, por la de rojo, que es RTP, ahí es cuando se envían los paquetes de voz digitalizados. Y aquí lo recalca, recuerden, no transporta voz, el protocolo ZIP, solo señalización. Aquí también vemos en la pila de protocolos en donde se encuentra lo que es ZIP. Ya habíamos mencionado antes que estaba arriba en la capa de aplicación. El UDP es un protocolo de transporte. Aquí vemos que RTCP se utiliza para implementar calidad de servicio que es necesario cuando hablamos de telefonía. Entonces, es uno de los protocolos que se puede utilizar para eso. Para el transporte de los paquetes de voz o también pueden ser de datos, de video, se utiliza puramente de señalización, lo vemos aquí. Sí, se encapsula normalmente en un SDP. Ahora sí veamos un poco cuáles son esos mensajes que ustedes van a poder encontrar cuando hagan la captura de tráfico, cuando ya hagan toda la configuración y puedan hacer llamadas entre las extensiones ZIP, podrán capturar tráfico mediante el Wireshark. Y así mirarán mediante esa señalización del Wireshark estos flujos, estos mensajes. El protocolo ZIP es un protocolo de request response que se conoce, o petición-respuesta. En este caso, como Dios su nombre lo dice, los clientes envían una petición a los servidores y estos envían la respuesta correspondiente en su caso. O sea, desde un nodo va una petición y luego desde el nodo que tiene la petición le envía una respuesta. Esos luego son los mensajes que ustedes pueden ver aquí. En una llamada ZIP, cada uno de los elementos que interviene puede tomar el rol de cliente o de servidor indistintamente según la fase de señalización. Claro, porque digamos que quieren hacer una llamada, el teléfono desde el que hacen el marcado envía una invitación. Luego, siempre debería haber, entre las dos extensiones, debería haber un nodo que gestione esos mensajes, como vemos aquí. Esto en su trabajo de la semana 2 será su portátil. Ahí le van a instalar un software como FreePBX que hace las veces de central ZIP. Ahí va a estar la central. Y luego por acá vamos a tener las extensiones que pueden instalarse en computador, teléfonos de preferencia, para que puedan hacer llamadas. Ya, los mensajes son los que ven aquí. Por ejemplo, está el invite, el trying, el ringing, el OK, los ACKs. Lo de azul, fíjense que es el tráfico RTP. Lo que está todo de negro son los mensajes sí, pero el de azul ya es tráfico RTP. Se supone que si ya la invitación se acepta, pasaron lo que son los procesos de timbrado, de confirmación, se gestionaron los códecs, ya se puede establecer la llamada. Y ahí es cuando ya se envía y recibe tráfico RTP. Al final está claro que desde el teléfono que corten enviarán un bye, que es este mensaje. El otro le confirma con un OK. Estos son los mensajes. Sí, aquí pueden ver, recuerden que necesitamos un nodo central que gestione, que se haga las veces de central para poder establecer este servicio. Aquí les muestro un poco de detalle qué es lo que contiene RTP y RTCP. Esto es RTP. En RTP podemos ver la información que se envía, estampas de tiempo, números de secuencia, algunos identificadores aquí.
SSRC, CSRC y lo más importante, pues que sería el payload. Aquí estarán los paquetes digitalizados en este segmento. Eso es RTP. En cambio, lo de acá es RTCP. En RTCP no hay un payload como tal, sino es una serie de parámetros que se envían desde el receptor hasta el transmisor para confirmarle cómo está la conexión. Por ejemplo, miren, aquí se envía el jitter. Aquí se envía el total de paquetes perdidos. ¿Cuál es el retardo del último SR? Mediante estos parámetros que se envían de aquí, el transmisor puede conocer si es que la conexión es adecuada y si no, debe ajustar ciertos parámetros dentro de esa red. Por ejemplo, si es que el jitter está muy alto o si el total de paquetes perdidos también está muy alto, es necesario hacer un ajuste en ese algoritmo, que es el código que les explicaba antes. Los SSRC, CSRC que pueden ver aquí, hace referencia a unas estampas de tiempo que se determinan, porque fíjense que estos paquetes van a viajar por una red. Entonces tienen que enviarse con unas estampas de tiempo que sean absolutas para que se puedan reproducir en el receptor en el tiempo correspondiente en el que se van generando. Sí, aquí, por ejemplo, vemos que distintas fuentes generan distintos paquetes aquí, RTP. Mediante estos identificadores que van aquí dentro del paquete RTP, se puede saber cuál es la fuente que lo generó. Y de esta forma llegan a los receptores correspondientes y se reproducen también en las estampas de tiempo adecuadas en los receptores. Independientemente si se generó antes, pero llegó después, debería reproducirse en el tiempo que corresponda, especialmente en este caso que son comunicaciones de voz. Deberían reproducirse en el tiempo que corresponde. A ver, aquí no. Luego están nuevamente los mensajes que les decía antes, acá de señalización SIP. El invite es utilizado para inicializar un diálogo de sesión, o sea, una llamada telefónica. ACK es utilizado para confirmar las respuestas. El bye está claro que es utilizado para finalizar una sesión. El cancel, utilizado para cancelar una petición. Por ejemplo, cancelar un invite. Options, utilizado por un cliente SIP para consultar a otro cliente SIP sobre sus capacidades. Por ejemplo, ¿qué codec soporta? ¿Qué extensiones, qué métodos u otros parámetros que se utilizan dentro del cliente SIP? El register puede ser utilizado para registrar un cliente SIP en un SIP register. Si, por ejemplo, el register es el que se enviaría desde los teléfonos hasta la central PBX para poder literalmente registrar esa extensión dentro de la central. De esa forma, si le entra una llamada, entonces sabrá a qué IP, a qué interfaz corresponde el receptor y direccionar la llamada. Eso es lo que corresponde a este mensaje register. Cuando hagan la captura, como les digo, con Wireshark, podrían ver todos estos mensajes y deberían interpretarlos de esta forma. Aquí también tienen los mensajes completos que corresponden a señalización SIP. Está ahí y 6 categorías de información, de confirmación, de redirección, error de petición, error de servidor, error global. Pueden ser las posibles respuestas que se tengan. ¿Para qué serviría esto? Porque mediante estos mensajes ustedes pueden saber dónde puede haber un error. Si es que les llaman que no está funcionando su red de voz sobre IP, ustedes pueden hacer una captura de paquetes con Wireshark y luego ver cómo están esos mensajes, qué tipo de errores se observan. Ya, finalmente aquí pueden ver, esto es nuevamente lo de la señalización SIP, que está más relacionado con lo que ustedes ya verán con el Wireshark, ya les voy a mostrar.
los distintos mensajes que se envían. Ahí, por ejemplo, yo les preguntaré para revisar esa tarea, ¿quién inicializó la llamada? ¿Quién finalizó la llamada? ¿Qué códec se está utilizando? Les pediría que reproduzcan los paquetes RTP porque literalmente se les puede poner play y escuchar esos paquetes. Ya, bueno, esto les voy a detallar igual después, pero el ejercicio que ustedes van a hacer, les menciono aquí, consiste en que su PC la van a utilizar como la central SIP. Aquí van a instalar, por ejemplo, FreePBX, que es lo que se da en el tutorial que les voy a compartir. Pero en general les sirve cualquier software o cualquier plataforma basada en Asterisk. Asterisk como tal es el software. Y luego, por ejemplo, está Elastix, que es ya una plataforma un poco más desarrollada, más amigable, para que ustedes puedan configurar una central SIP. Sí, ahí también quizás han trabajado con Isabel. Isabel ya es una plataforma que les permite a ustedes configurar una central SIP para hacer llamadas IP o FreePBX, que es otra opción. Entonces, mediante máquina virtual hay que instalar FreePBX y allí hay que configurar, primero habilitar el servicio, configurar las extensiones, configurar algunas claves, etcétera. Luego por acá, la recomendación mía es que instalen en sus teléfonos el Zoiper. Necesitarían al menos dos. Dos teléfonos diferentes instalarían el Zoiper, que es un sopón que se descargan desde el Play Store y les permite realizar llamadas. También puede ser 3X o al revés. Sí, 13X es igual a un software que lo pueden encontrar, es como Zoiper. Y les permite habilitar un teclado, configurar el teléfono como si fuera una extensión zip y a partir de ahí hacer un marcado y hablar con la otra extensión. Estas son las extensiones. Incluso tanto Zoiper como 13X le pueden instalar en una portátil también, en otra computadora. En la misma computadora que tienen acá le podrían instalar Zoiper y 13X. Pero no les recomiendo que le hagan en la misma porque cuando ustedes hagan luego la captura de tráfico y vean los flujos, allí cada dispositivo tendrá una IP. Y si la extensión la tienen dentro de la misma computadora donde está la central, entonces ahí no se va a ver adecuadamente el direccionamiento de los mensajes entre los nodos que corresponden a esta red. Físicamente sí se puede instalar el SOI, pero el 13X dentro del mismo computador que tiene la central, como digo. Pero para que ustedes mismos puedan visualizar y entender las rutas que toman los mensajes, les recomiendo que le hagan en dispositivos distintos a la central. Sí, aquí también habría Zoiper y 13X o cualquier otro que conozca. Para que esto funcione, si es que ya está configurado, debería estar en redes, obviamente. ¿Cómo hacen que esto esté en red? Que los dos celulares con las dos portátiles estén en red. ¿A qué le conecta? A un O router. a un router, claro. O a un access point. Pongámosle aquí un router. Ya. Entonces, en este router, incluso la conexión podría ser inalámbrica con Wi-Fi. Para conectar a este celular, normalmente pues va a ser con el Wi-Fi. A la computadora podrían utilizar cable. Perdón, esto es para acá.
al router, esta computadora se podría conectar de forma inalámbrica y el celular también de forma inalámbrica. El hecho es que deben estar en red, ya sea con red cableada o red inalámbrica. Este router para este ejercicio no necesita estar conectado a Internet. No se requiere conexión a Internet. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden implementar esto en su casa y hacer llamadas utilizando esta red que van a implementar sin necesidad de tener conexión a Internet. La conexión a Internet ya se requiere para poder hacer llamadas hacia afuera, pero claro, no solo se requiere Internet, sino que también se requiere una troncal SIP. Eso ya es un servicio que le vende una empresa, de tal forma que ustedes puedan tener una IP pública y así puedan hacer llamadas hacia redes celulares, hacia redes convencionales, es decir, redes externas, o incluso otras redes SIP que estén fuera en otra empresa, digamos la sucursal de su empresa. Entonces quieren conectarla, deberían ya hacerlo mediante una conexión con Internet y una troncal SIP, o con VPNs también. Pero bueno, eso no lo van a hacer como parte de este trabajo. Nada más es que hagan la configuración de la central y que puedan ejecutar, realizar y recibir llamadas entre extensiones. Eso es lo primero que hay que revisar, que se puedan hacer y recibir llamadas. Y lo otro ya es analizar la mensajería SIP. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? Sí, me están entendiendo qué es lo que tienen que implementar ustedes. La, la verdad me perdí. ¿Te ¿En qué tocaría parte? desarrollarlo en esta hora de clase o para cuándo? No, esto es la tarea que tienen que enviar hasta el próximo martes ustedes. Lo vamos a hacer entre esta sesión de hoy, la siguiente que tenemos en esta semana y la entregan el martes. Inge, una consulta. ¿De cuántas personas tiene que ser el grupo? 3 grupos, 3 personas máximo. Ya, gracias. Alexander, no le El escucho. instalador, Inge, ¿cuál nos va a dar usted? Es que eso todavía no les explico. Ya, ya. Hasta aquí nomás, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Van a armar, van a implementar una red que les permita realizar llamadas entre extensiones SIP que estarán instaladas en computadoras o en sus teléfonos. O incluso pueden utilizar un teléfono físico que tengan en su casa, que sea IP, obviamente. Lo conectan al router o si tienen conexión inalámbrica, lo conectan a la red en la que están para que puedan hacer llamadas entre extensiones. O sea, todas los dispositivos conectados a la misma red. Sí, sí, claro, deben estar en red. Deben Ok. estar en red. Ya, esto les va a servir, como digo, entre la red en la que estén los dispositivos. Si es que quieren hacer llamadas hacia afuera, se requiere primero Internet y luego contratar un servicio de troncal SIP. Sí, para este servicio de troncal SIP, lo que se requiere pues es la PBX. Aquí la PBX vamos a hacerla a la computadora portátil con una máquina virtual y FreePBX. Hacemos las veces de la troncal SIP, ¿no? Pero claro, también se pueden comprar un equipo que es el que les da este servicio. Esa sería la PBX física que ustedes instalarían o conectarían en su red. Inge, Bien, buenas noches, ¿me escucha? dígame, Alexander. Inge, mi pregunta era, ¿qué habría que presentar como deber? ¿Un informe, imágenes o un video sobre el proyecto? ¿Qué Pero le tocaría hacer? espérenme un momento que todavía no les termino de explicar esa parte. Ah, ya. Todavía me falta explicarles eso. Ya, entonces aquí también se requieren dentro de la red los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la PBXIP, está la conexión a lo que es Internet. Si es que se requiere realizar llamadas hacia redes móviles, hacia redes fijas, pues se requiere ya el servicio de la troncal SIP que ven aquí. Es un servicio que ustedes contratarían a una empresa que ofrece este servicio para que les asigne una IP pública y mediante esa IP pública pues puedan hacer llamadas hacia afuera también, que es lo normal en una empresa. Se requiere la centralita IP
el equipo físico o en un servidor configurado. Se requiere los clientes zip, o sea, las extensiones. Y se requiere una conexión a Internet. Aquí hay que tener en cuenta que esto ha ido avanzando un poco más y ya no se requiere necesariamente un equipo físico, ¿sí? Para lo que es ofrecer este servicio. O sea, no una troncal zip física, sino puede ser implementada en la nube. Y esa es la tendencia también. Eso es más eficiente, está claro, porque el hecho de no tener un equipo físico allí, ustedes pueden hacer cualquier tipo de configuración o ajuste de forma externa. O sea, conectado a Internet, pero de forma externa. También podrían abaratar un poco lo que serían costos de mantenimiento, porque todo estará implementado en una nube y no tendrían un equipo físico como tal instalado en la empresa. Esa es la tendencia, que estas troncales zip sean implementadas en la nube. Ahora sí les detallo lo que tienen que hacer y les estaba adelantando aquí en el gráfico. Aquí está la descripción. Dice, mediante el software Elastic simplemente una PBX con al menos 2 extensiones. Sí, al menos 2. Ustedes podrían configurar más. Deben generar tráfico zip RTP y analizar los mensajes, los códecs, la señalización utilizada mediante la herramienta para captura de paquetes que es Wireshark, que seguramente le conoce. Lo que deben hacer es elaborar un informe con las evidencias de que se realizó la actividad desde la configuración de la PBX y las extensiones hasta la generación y el análisis del tráfico. Sí, tienen que elaborar, como ven, lo que me preguntaban, un informe donde puedan detallar toda la actividad que hicieron para implementar la red y luego para la captura de paquetes y el análisis de esos paquetes. Y como es un informe, también deberían presentar conclusión de esa práctica realizada. Esto lo deben subir en la sección de comprobación porque es la tarea, un archivo en PDF por grupo. La extensión máxima debe ser de 5 páginas, no es un informe extenso. Y pueden trabajar en grupos de hasta 3 personas. Además, esto vamos a revisarlo como tenemos sesiones en línea, entonces yo les pediría que compartan su pantalla y me muestren este ejercicio de que está todo configurado y que se pudieron realizar las llamadas. Eso igual, aparte del informe, yo les confirmaré porque como la próxima semana tenemos un congreso, de hecho la sesión del martes de la próxima semana no vamos a tener por ese congreso. Luego, ¿cuándo nos vemos con ustedes? El viernes. Viernes. Entonces el viernes sí tendríamos. El congreso dura 17, 18, 19. El viernes sí tendríamos. Ahí ya les comento. Pero bueno, si es que no podemos hacer este ejercicio de compartir pantalla y que ustedes puedan ahí mostrar las llamadas que pueden realizar, al menos en el informe, pues yo evidenciaría eso. Los primeros resultados que ustedes deben verificar, está claro que tiene que permitirles la red implementada realizar llamadas entre las extensiones. Sí, que se pueda contestar o que se pueda realizar llamadas a cualquiera de las extensiones o desde cualquiera de las extensiones. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando ya eso funcione, ahí sí proceden con la captura de tráfico. Instalan el Wireshark y luego hacen una captura de paquetes. Sí han trabajado con el Wireshark, ¿no? Yo les muestro un ejemplo de cómo debería quedar esos resultados. Porque todo lo que vimos en las diapositivas, estos, Ya, primeramente, no sé si nos puede ayudar con los instaladores o... sí, espérenme un momentito, todavía me falta eso. Ya les digo. A ver, no sé por qué me pide tantas veces esto. Ya, es que no la tengo actualizada tampoco. Ya para la captura de paquetes, ustedes seleccionan la interfaz. Puede ser una interfaz inalámbrica o interfaz Ethernet que esté pues en la red que están sus dispositivos. Eso en redes seguro que ya lo han visto mucho.
Y luego, cuando ya hacen la captura de paquetes, a ver si tengo un reciente aquí. No sé si en la semana 3 les dejé. Semana 2, perdón. Este es un archivo que yo generé cuando configure todo esto también que ustedes van a hacer. Los archivos los pueden guardar, como saben, aquí en el Wireshark. Ahí me quedó así. Sí, esto es lo que ustedes harían la captura de paquetes. Entonces, aquí les indico porque esto no está en el tutorial. El tutorial llega hasta la posibilidad de que ustedes puedan hacer llamadas, pero luego lo del análisis del tráfico no está. Entonces les explico ahora. Tienen que venir aquí donde dice telefonía, luego de que ya hagan la captura de paquetes, ¿no? Telefonía. Y aquí dice flujo zip. Sí, flujo zip. Entonces pueden seleccionar todo eso o ir filtrando también aquí. Y habilitan la opción abajo que dice flow sequence. Y se muestra los mensajes que les indicaba en las diapositivas que corresponden a la señalización zip. Aquí está, por ejemplo, el invite. Se utiliza el SDP en donde se indica cuál es el códec que se puede utilizar. Sí, el G711U dice aquí. También soporta el G711A o el GSM. Porque aquí también pueden ver la IP, ¿no? Aquí está claro de identificar y yo quiero que en su deber también se pueda ver así. Esto que está aquí justo en el centro es la portátil en donde tenía el FreePBX con la central SIP. Esta IP, la 0.2, era un teléfono con Soiper y el 0.4, otro teléfono con Soiper. Entonces lo que yo hice fue una llamada entre esta extensión a la extensión de acá. Y para eso, antes de que ya existan los paquetes RTP, primero está la mensajería, ¿no? Los ACKs, los mensajes correspondientes, los mensajes, por ejemplo, aquí de intento, el de timbrado. Sí, con eso se puede conocer si está timbrando o no. Cuando ustedes ponen su teléfono y escuchan el tono de timbrado es porque ya se confirmó desde el receptor que efectivamente está timbrando acá. El mensaje de opciones también está por aquí, que lo veíamos, el de register. Y cuando vean ustedes RTP, es cuando ya tenemos los paquetes de voz digitalizados. Ahí están los paquetes de voz. De hecho, fíjense que si yo selecciono un mensaje que no es RTP, aquí no se me habilita la opción que dice play. Pero si marco un RTP, vamos acá, por ejemplo. Aquí está el RTP, aquí también hay otro RTP y entre paréntesis está el códec, perdón, que se usa, el G711U. Y le podemos poner play. O sea, podemos escuchar qué es lo que va en esos paquetes digitalizados que se están enviando por RTP. Sí, aquí también en esta captura pueden ver, en esta secuencia, pueden ver los puertos que están utilizando, que son los puertos 50-60. De esta forma ustedes pueden ver que si están conectados a una red y activan el Wireshark, pueden literalmente, a menos que tenga algún bloqueo de puerto, pueden escuchar los paquetes RTP de las conversaciones que están hablando en una empresa. Sí, eso con administradores de una red podrían tenerlo en cuenta. Cualquiera, si es que ya está dentro de la red, solamente con el Wireshark podrían hacer una captura de paquetes de voz y escuchar
conversaciones que se estén haciendo mediante voz sobre IP. La forma de escuchar estos paquetes RTP puede ser, como digo, seleccionando lo que diga RTP y abajo se habilita la opción Play Streams. Pero otra opción es cierran esto, seleccionan y aquí ponen Play Streams. Sí, y ahí se muestra, como ven, distinto espectro de lo que se ha ido conversando. Yo aquí les voy a compartir el sonido para que también puedan escuchar. Sí, este ejercicio, por ejemplo, lo hice con el profe Flavio. Entonces ahí le escucharán a él. Aló. Sí se puede escuchar. ¿Sí me escuchas bien? Sí se puede escuchar. Sí, sí, se Sí. escucha. Sí, se escucha. Ya. Entonces, cuando Sí. ustedes hagan el ejercicio, Esta también van a poder escuchar tiene grabación. lo que ustedes estuvieron hablando, ¿no? En ese momento que hicieron las pruebas. Sí, esa es la captura de tráfico RTP, que son los paquetes de voz, y también las secuencias con los mensajes correspondientes, que son los que están acá, en el flow sequence. Aquí, por ejemplo, pueden verificar quién finalizó la llamada, ¿no? En este caso, el que finalizó la llamada fui yo, que tenía el teléfono con la IP 0.2. Aquí está el envío del byte. La central IP pues le reenvía a la extensión que ya quiero yo finalizar la llamada, se confirma y finaliza todo. Esta solamente fue una comunicación, pero claro, ustedes pueden hacer varias y el Wireshark va a estar guardando y todo eso se va a reflejar acá. Si hubieran más extensiones o más dispositivos registrados, aquí igual los tendrían en esta captura. Sí, aquí están esos identificadores que veíamos en la diapositiva, por ejemplo, los SSRC, ¿se acuerdan que veíamos en las diapositivas? Son las que corresponden a los paquetes RTP. Está el número de extensión, yo le tenía configurado la 1002 y la otra, si no me equivoco, era la 1003. Esto es lo que harían al final, repito, primero hay que verificar que puedan hacer llamadas, si no, esto no van a poder capturarlo adecuadamente. Ya para la siguiente sesión que vamos a continuar con esto, si es que ya tienen esa primera parte que es poder hacer llamadas, ya podrían mostrarme cómo va quedando esta captura de tráfico zip. Ahora sí les muestro aquí en la semana 3, tienen un video tutorial para lo que es instalación de FreePBX y creación de extensiones. Está bastante detallado, lo hizo un ayudante de cátedra hace algunos años ya, pero ustedes tienen la libertad de que si conocen algún otro programa que no se indique en este video tutorial, lo puedan utilizar sin problema. El tutorial comprende desde la parte de descarga, instalación del software que se requiere, hasta las pruebas de realización de llamadas. Aquí una observación es que en este tutorial se darán cuenta que dentro de la misma computadora portátil en donde se instaló FreePBX, la misma se utiliza para instalarle Zoiper y también utilizo un emulador de Android para instalarle con el Play Store Zoiper. Entonces las llamadas las hace dentro de la misma computadora. Por eso es que la captura de tráfico, eso ya ha pasado, en donde no se podría ver adecuadamente las secuencias, ¿no? Aquí que les digo en flujo zip. O sea que se pueden hacer llamadas, sí se pueden hacer llamadas, pero cuando ustedes pongan aquí y vean esta secuencia de flujos, entonces no se verá adecuadamente cuál era la extensión 1, la extensión 2 y la central PBX, porque todo estará dentro de un mismo equipo. Esa es nada más una observación con respecto a este tutorial. Lo otro Hola, mi es nombre es algo que Luis. deberían seguir, ahí En pueden este video escuchar. les voy a ayudar con un tutorial acerca de la instalación y Lo primero, repito, es instalación de software.
Aunque lo hiciera desde máquinas virtuales diferentes, igualmente habría ese problema o ahí sí se vería marcado con diferentes IPs. A menos que le instale una IP, o sea, que utilice IP estática para configurar de forma independiente, ahí sí. Pero más fácil, como digo, lo pueden hacer con celulares. Es rápido el proceso de descarga de Zoiper y ahí hacen la configuración. Aquí está lo de Zoiper en FreePBX. Es una plataforma que ya está lista para que ustedes hagan las configuraciones necesarias. ¿Sí? No es como si fueran directo a Asterisk, que es más programación en Linux. Acá ya es una plataforma donde ustedes tienen opciones para configurar mensajes de voz, configurar las extensiones, pueden bloquear, por ejemplo, números. Algunas opciones están bloqueadas. A pesar de que es FreePBX, la versión libre tiene unas opciones que están bloqueadas. ¿Sí? Lo que ustedes necesitan hacer es suficiente con la versión libre. Tanto en Isabel, tanto en FreePBX, suficiente con la versión libre. Avanzado. Aquí está configurando las En avanzado, donde extensiones. dice Hay que hacer señal. las configuraciones, en realidad son configuraciones básicas. Hay que poner una clave por ahí. Definir cuál es la central zip, o sea, la IP que tiene la central zip, que es la que instalan antes en el VirtualBox. Aquí ya estamos en lo que es el Zoiper, igual hay que sincronizarlo con la central para que se registre. Esto es lo que les decía del emulador Android, donde instalan también Zoiper. Lo hizo así el compañero para todo mostrarlo dentro de la misma captura de pantalla que estaba haciendo aquí. Y lo último ya es la prueba de llamada, ¿no? Aquí en el Zoiper hay que verificar que se habilite esta configuración zip UDP. Debe estar en verde para que esté conectado. Y luego ya pueden hacer llamadas. Esto es ya proceso de Nuestra llamadas que PC se y hace. nuestro emulador Android. Entonces vamos a llamar a nuestro emulador Android, que en este caso sería sus teléfonos, y sería el 1002. Y vamos a Es la marcar. extensión 1002 que así le puso él. Ustedes eso Entonces, pueden como cambiar. podemos darnos cuenta, Ahí se ve que está timbrando estamos acá. teniendo tono Se en puede nuestro contestar. emulador Android, ¿verdad? Estamos recibiendo una llamada del 1001, que es nuestro Ustedes deberían hacer Windows, servicio ejercicios Windows. de llamar, ¿no? Contestar y hablar, ¿no? Para que luego puedan reproducir los paquetes RTP. No solo timbrar y cortar o no hablar nada. Lo que interesa también es que luego puedan escuchar los paquetes Sí, RTP. vamos a cortar y vamos a hacer ahora en forma viceversa. Vamos a llamar desde nuestro Claro, eso también está claro que emulador desde Android, y en cualquier este caso extensión ustedes pueden más bien recibir desde o sus hacer teléfonos le van llamadas a a las marcar otras a la extensiones que estén 1001, dentro que de en esa este red. caso es Windows. Vamos a poner en permitir aquí. Y como podemos darnos cuenta, estamos recibiendo la llamada ahora en Windows. ¿Sí? Eso es lo que hay que verificar antes de pasar a la captura de tráfico con el Wireshark. Sí, el resto es esto de aquí y reproducción de paquetes RTP. ¿Preguntas? Inge, una consulta, ¿tiene que ser del IS mismo o se le puede hacer con Asterix normal? No, ya les dije, eso tienen libertad. Asterix, Isabel Ujú. o cualquiera Ya, que conozca. ya listo, gracias. Es que Asterix, recuerden que Asterix es el software, ¿no? Si ya vamos a lo que sería, por ejemplo, Elastix, es ya más la plataforma, como FreePBX. Son parecidas, de hecho. Igual todas estas están basadas en Asterix, que es el código base. Debe estar en red. Debe estar en un dispositivo en la misma red en la que esté la central zip y las extensiones. No, 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 no. Dentro de este diagrama que yo les hice acá, o sea, en la misma computadora que ustedes utilicen para instalar la central PBX, allí pueden instalar en Windows el Wireshark.
o en otra. No es que puse aquí en la diapositiva. Creo que se me cerró la diapositiva que tenía. Aquí está. Yo les hice este gráfico, pero no es que ya finalice la compartición. Esa computadora adicional que puse por acá era nada más para indicarles que si no tienen un teléfono, solo tienen el suyo y tienen otro computador, también podrían instalar en ese computador Zoiper o 13X que también corre en Windows o en Linux. Sí, 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 sí. ¿Algo más? Este trabajo lo deben presentar, como les dije antes, hasta el sábado, perdón, hasta el martes de la próxima semana, 6 de la tarde, como una tarea normal. Entonces, tenemos este tiempo que nos queda por hoy y también el tiempo de la sesión del viernes para poder continuar con este ejercicio. El viernes, entonces, deberían ya estar los grupos armados. Como entiendo que ustedes no necesariamente viven en la misma ciudad, tampoco es que podrían reunirse en la misma casa, entonces alguno de ustedes debería encargarse de configurar en sus dispositivos celulares, en sus computadores y dentro de la red. Si es que ustedes saben la clave de su router que tienen en casa, pues pueden utilizar ese. O si no, pueden utilizar otro. Recuerden que ese router no necesariamente tiene que estar conectado a Internet. No se requiere que esté conectado a Internet. Entonces puede ser otro diferente en el que hagan esta conexión de los elementos para que se puedan hacer las llamadas. Sí, y es que lo hacen en el router de su casa, a veces algunos proveedores tienen bloqueados, por ejemplo, puertos o servicios, y suele haber el problema de que ya funciona el proceso de realizar llamadas, pero no se puede, por ejemplo, hacer la captura de paquetes. Ustedes, como son de tele, ya han visto ciertos niveles de Cisco, podrían tener un router por allí disponible para que hagan este ejercicio. Y los demás obviamente deberían aportar, ¿no? Porque la tarea es en grupo. Si es que alguien no hace nada, no deberían incluirle en el informe. Dígame, Víctor. Ingeniero, nos había dicho que está eso en la semana 3, Semana 2, el semana proceso 2. de instalación. Ah, en la Semana semana 2. 2. Sí, aquí dice en la sección de conocimiento previo, dice video tutorial. Ah, ya listo, gracias. Recuerden que el tutorial es una guía. Cualquier cosa que ustedes quieran cambiar, por ejemplo, ahí el compañero pone unas claves, pone unos nombres a las extensiones, eso le pueden cambiar. Igual deberían adaptar, evidentemente, a la red en la que están, porque en algún punto hay que configurar IPs, definir la IP en la que está la central PBX. Esa IP debería ser la de su red, no la que está poniendo ahí el compañero en el tutorial. Para la calificación de esta tarea, con que ustedes puedan hacer llamadas entre extensiones, digamos que ya tienen un 7. Lo otro es ya analizar el tráfico, ¿no? Eso también es algo más técnico que deberían ustedes conocerlo. Imaginen que en una red de este tipo hay algún fallo y ustedes quieren identificar cuál puede ser el posible fallo, entonces una captura de paquetes podría a ustedes indicarles mensajes que les permitan llegar a la solución, ¿no? Por ejemplo, una extensión está desconectada. O sea, a pesar de que físicamente se ve que sí está conectada con un cable, pero ustedes hacen una captura y ven que no se están enviando, no está registrada, por ejemplo, la extensión en la central. No está enviando los mensajes que debería.
o la central está desconectada, puede ser. Todo eso se podría monitorear de esta forma. Ahora déjenme registrar la asistencia. Los grupos ya están conformados. Recuerden que son por afinidad. Es una preguntita con el tema del informe, tal vez se tiene algún modelo a seguir de pronto. No hay un formato. Es similar a la tarea 1. Ustedes deben incluir las evidencias fotográficas y una descripción, no solo fotos, sino también una descripción de lo que hicieron primero para configurar la red y luego para hacer la captura de tráfico. En este caso, en el tema del video nos indicó que solamente faltaba simplemente la última parte, que es la instalación del programa para ver el tráfico para hacer las últimas capturas, ¿verdad? Sí, esto de aquí. Es que esto es relativamente sencillo. Supongo que ustedes sí han utilizado, ¿no? Se instalan el programa, evidentemente. Luego le habilitan la interfaz para que puedan hacer la captura. Interfaz Ethernet o interfaz inalámbrica para que guarde el Wireshark los paquetes. Obviamente, cuando abran el Wireshark y ya tengan activada la opción de captura de paquetes, a partir de ahí tienen que hacer la llamada, ¿no? En el momento en que estén hablando entre ustedes por las extensiones, allí se van a ir guardando todo eso y luego se mostrará como lo que yo les presenté aquí. Les registro asistencia. Jorge, Presente, buenas noches. Fabricio, Presente, Inge, buenas noches. Stalin, Stalin Cañizares, ¿no? Diego, Presente, buenas noches. Adriana, ¿no? John, Presente, Inge, buenas noches. Pedro, Presente, Inge. Edison, Presente, Inge, buenas noches. Diego, Presente, Inge. Jonathan, Presente, Inge. Jordi, Jonathan Guerrero, Presente, Inge. Víctor, Presente, buenas noches. Henry, Presente, Inge, buenas noches. Luis, Presente, Inge, buenas. Edison, Aníbal, Presente. Andrés, Presente, buenas noches. Germán, Alex, Presente, buenas noches. Héctor, Presente, ingeniero, buenas noches. Edison Pumasunta, Presente, Inge, buenas noches. Rommel, Presente, buenas noches. Luis, Bacasela Presente, ingeniero. Buenas y Jordi Vera. noches. Dispuesto a mutear. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, entonces no está Adriana, Stalin. Ya. Más preguntas de la tarea. Una consulta en que yo solo por consultarle. En el Wireshark usted dice que se le puede escuchar lo que son las conversaciones, ¿verdad? Sí. En Asterix también se vale hacer una central telefónica para videollamadas. También se lo ha hecho.
Y así mismo en el Watcher también se podría ver el video. Buena pregunta. Pues en esta opción al menos solo tiene para RTP, déjenme ver en la otra. Para Play Streams, paquetes de audio. Aquí en telefonía ustedes pueden marcar RTP y dice reproductor RTP. Al parecer solo audio. Ya le reviso a ver si es que hay alguna otra opción de reproducir video aquí. Pero en esta opción al menos solo veo reproducción de audio. Ya listo, gracias, Inge. Yo creo que el día viernes, como son 2 horas, ya podrían la mayoría de grupos completar todo este ejercicio. Indicarme que ya pueden hacer llamadas y también indicarme que ya pueden hacer captura de paquetes. Si es que ese es el caso y el viernes me presentan, ya no hacen informe. Solo me comparten la pantalla y presentan este trabajo. Pero si no avanzaron, no hay problema. Presentan hasta el martes, pero con informe. Igual calificado sobre 10. ¿Sí me entienden? Inge. Entonces, como son grupo de 3, ahí organícense. Podrían, por ejemplo, ya avanzar descargando los programas que se requiere o incluso instalándolos, de tal forma que el viernes ya presenten y así no tengan que hacer un informe hasta el martes. El día viernes yo les crearé salas virtuales para que ahí ingresen nada más los integrantes del grupo y trabajen de forma separada. Para la próxima semana, como les digo, tenemos, ya veremos la forma de recuperar. Bueno, al menos la del viernes sí tenemos seguro, pero la del martes probablemente no por el Congreso. Pero ya veremos ahí cómo recuperamos. Inge, disculpe, con el tema que se pueda realizar las llamadas. Si se tiene eso hasta el viernes, se podría evitar el informe, es lo que le entendí. No, todo sería Luis, las llamadas y luego veríamos las secuencias. Esto es lo último. ¿Ya? Todo sería. Recuerden que también para calificarles les haré preguntas con respecto a esto, ¿no? ¿Qué significan estos mensajes? Aunque algunos son muy obvios. Les diría dónde están los paquetes de voz, que ya saben que están los RTPs. ¿Qué códecs están utilizando? Yo aquí como lo hice con todos con dispositivos sin licencia, entonces el G711 se utilizó. Ahí entre paréntesis del RTP está el G711. Pero si quieren ver cuáles se soporta, por ejemplo, eso se envía en los invite mediante los SDPs. Ahí van todos los que soporta el dispositivo. Finalmente se elige uno que sea común. Y en este caso específico vemos que el 711 es el que se utiliza para las transmisiones de RTPs o para los códecs como tal. ¿Algo más? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el viernes. No olviden adelantar un poco esto, especialmente descargando los programas. Lo otro ya es cuestión de instalación, configuración, que sí lo podrían cumplir en esas 2 horas que tenemos. Si es que no quieren hacer el informe, si no, tampoco hay problema. Lo hacen el fin de semana y suben el informe hasta el martes. Importante que lo hagan el viernes mismo, es que como ahí suelen surgir errores, problemas, ahí vamos solucionando.
Listo, que les vaya muy bien a todos. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Luego. Hasta luego. Gracias. Recording stopped.